¿Qué pasaría si te dijera que el río Jordán, sí, el mismo de las historias bíblicas, está ocultando un secreto que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el agua, la historia y el futuro? En los últimos meses, el nivel del agua ha subido de forma alarmante. Granjas enteras están siendo afectadas y nadie puede decir con certeza qué está provocando este fenómeno. Mientras tanto, otros ríos importantes como el Éufrates enfrentan amenazas para las próximas décadas. Pero el caso del Jordán es distinto. Hay algo más, algo que nadie esperaba. Recientemente fue compartido con el mundo un descubrimiento científico sorprendente, encontrado bajo las aguas del río Jordán. Un hallazgo que no solo asombró a expertos, sino que abrió nuevas posibilidades para entender y tal vez salvar esta fuente de vida tan sagrada. ¿Qué fue lo que encontraron exactamente? ¿Por qué este lugar, cargado de historia y espiritualidad, ahora también guarda respuestas sobre el futuro del agua en el planeta? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser mucho más grande de lo que imaginas. El río Jordán no es solo agua, es historia, es fe, es símbolo. Para millones de personas, este río representa algo mucho mayor que su cauce. Es el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y para el pueblo judío, marcó el inicio de una nueva vida al cruzar hacia la tierra prometida. Durante siglos, sus aguas han sido vistas como portadoras de sanación, esperanza y renovación espiritual. Aún hoy, peregrinos de todo el mundo viajan hasta sus orillas con la esperanza de recibir una bendición. Algunos se sumergen completamente, otros simplemente tocan el agua con devoción. No son pocos los líderes religiosos que recogen esta agua sagrada para compartirla con enfermos, utilizándola en bautismos, ceremonias y oraciones. Muchos hogares guardan un pequeño frasco de agua del Jordán como símbolo de fe viva. Este río, cargado de historia y espiritualidad, ahora guarda otro tipo de misterio, uno que conecta lo sagrado con la ciencia moderna. En tiempos recientes, la ciencia ha revelado la existencia de antiguas ruinas bajo el río, añadiendo un nuevo nivel de interés a este lugar ya venerado. ¿Te has preguntado qué revelaciones ha hecho Joe Rogan? Seguramente estás al tanto de la famosa narrativa de Sodom y Gomorra, dos ciudades que son sinónimos de pecado según las escrituras sagradas. La narración acerca de su aniquilación se encuentra en el libro del Génesis. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Génesis 18 se relata que Dios, acompañado por dos mensajeros celestiales, visita a Abraham con la noticia de que el clamor por las dos ciudades ha alcanzado proporciones insostenibles debido a su iniquidad. Ante esta situación, Abraham intercede, confiando en que todavía hay personas justas entre sus habitantes, incluyendo a su tío Lot y su familia, quienes residían en Sodom. Más adelante, en Génesis 19, los ángeles llegan a las ciudades disfrazados como hombres. Lot los encuentra en la plaza y los invita a su hogar, buscando protegerlos. Sin embargo, la maldad de los ciudadanos pronto se hace evidente cuando un grupo de hombres rodea la casa de Lot, intentando hacerles daño. Los mensajeros ocultan la identidad de Lot y le instruyen a escapar con su familia, ya que la ira divina está a punto de caer sobre la ciudad. Logran evadir el desastre, pero al amanecer el Señor hace llover fuego sobre Sodom y Gomorra,
llevando a cabo la destrucción completa de las ciudades y sus habitantes. De acuerdo con Génesis 19, la iniquidad de estas localidades, unida a la lujuria desmedida, especialmente en relación con prácticas homosexuales, fue el motivo de su extinción. En tiempos contemporáneos, el arqueólogo Dr. Stephen Collins y su equipo han manifestado que están cerca de localizar las ruinas de Sodom y Gomorra en Jordania. Su investigación comenzó en 2001, siguiendo las huellas del notable explorador William F. Albright, quien había realizado indagaciones en el sureste del Mar Muerto a principios de los años 20 con la esperanza de encontrar vestigios de estas ciudades. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Albright propuso que el incremento del nivel del agua podría haber sepultado las ruinas de Sodom, aunque su búsqueda no arrojó resultados positivos en ese momento. Otras investigaciones posteriores apuntaron a un lugar denominado Bab ed-Dura como una posible ubicación de Sodom. Te invito a reflexionar sobre estos descubrimientos y su impacto en nuestra comprensión de la historia antigua. ¿Por qué entonces alguien decidiría erigir una ciudad en una ubicación tan vulnerable y expuesta cerca del Mar Muerto, al que la Biblia menciona como el Mar de Sal? ¿No sería más sensato optar por el río Jordán, con su generosa disponibilidad de agua dulce? Si se te diera la oportunidad de establecer un asentamiento flotante, seguramente dirías que no. El doctor Collins prosiguió su labor en un lugar denominado Tol el-Hammam, bajo la autorización y supervisión del gobierno jordano. ¿Qué hallazgos realizó su equipo? Descubrieron varias ciudades históricas, incluyendo la más próspera y extensa durante la Edad del Bronce en esa área. Aún más impresionante fue el descubrimiento de un vasto centro urbano que había sido aniquilado de forma abrupta, dejando la región deshabitada por un lapso de 700 años. ¿Cuál es tu opinión sobre estos descubrimientos? Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál es la relevancia del río Jordán? Tanto cristianos como judíos lo han venerado como un espacio sagrado a lo largo de los siglos. Fue allí donde Juan el Bautista realizó el bautismo de Jesús, lo que le otorga un profundo significado en numerosas tradiciones religiosas. Este es también el sitio dentro de la tradición judía en el que los israelitas accedieron a la tierra prometida. A través del tiempo, el río ha llegado a simbolizar sanación y esperanza. Personas de diferentes partes del mundo visitan el Jordán, buscando sumergirse en sus aguas. Muchos creen que el agua bendita de este río posee propiedades extraordinarias que pueden ofrecer curación y bendiciones. Dicha agua ha sido frecuentemente utilizada por comunidades cristianas y líderes e impartida a los enfermos y necesitados. Se utiliza en numerosas ceremonias, como ordenaciones, confirmaciones y bautismos. Además, muchos fieles emplean el agua en sus prácticas devocionales personales. Investigadores han descubierto ruinas a las que se accede a través del río Jordán, concretamente la antigua ciudad de Petra. Esta metrópoli perdida fue fundada en el siglo IV d.C. y alcanzó renombre en el siglo I a.C. Cuando se convirtió en la capital del reino nabateo.
Sumérgete en la fascinante historia de Petra, un lugar que se erige entre imponentes acantilados de tonalidades rojas, blancas y multicolores, transformándose en un próspero centro comercial. Su posición estratégica en rutas comerciales le permitió establecer conexiones con remotas naciones como China, India, Arabia del Sur, Egipto, Siria, Grecia y Roma. Los nabateanos, asentados en lo que hoy es el sur de Jordania, acumulaban riquezas con rapidez, captando la atención del imperio griego, que fracasó en su intento de conquistar Petra en el año 312 d.C. Esta urbe no solo prosperó desde el punto de vista financiero, sino que también brilló en cultura y arquitectura. Los nabateanos implementaron ingeniosas técnicas de gestión hídrica, creando un entramado de lagos y canales sofisticados que sostenían tanto a la población como a la agricultura en un entorno desértico. A lo largo de los siglos, Petra ha cautivado la curiosidad de académicos y exploradores. Además de ser un núcleo vibrante de actividad política y cultural, se convirtió en un punto de transporte esencial en su región. Sin embargo, su grandeza permaneció envuelta en el misterio para el mundo occidental desde finales de la antigüedad hasta el siglo XVIII. Aunque los cruzados tomaron brevemente el control en el siglo XII, estableciendo una fortaleza en el área, el conocimiento sobre la esplendorosa historia de Petra se limitó a las tribus locales y a algunos eruditos árabes. El ilustre viajero Ibn Battuta, en el siglo XIV, describió a Petra como un rincón aislado, poblado de viviendas hermosamente esculpidas en la roca. Su historia recuerda a la de Machu Picchu, en Perú, que también se mantuvo en el olvido por parte del mundo occidental hasta la redescubierta por Hiram Bingham en 1911. Ambas ciudades exhiben un notable dominio de sus entornos. Mientras Petra se destaca por su gestión del agua, Machu Picchu se distingue por su agricultura adaptada a terrenos desafiantes y su meticulosa planificación urbana. A pesar de las menciones en textos antiguos sobre los sobresalientes arquitectos de Petra, muchos europeos permanecieron ajenos a su existencia. Revive la esencia de Petra, un lugar donde la historia se entrelaza con la modernidad y la tradición, invitándote a descubrir sus secretos y maravillas. Este enigma ha perdurado hasta que exploradores dieron a conocer a Petra en la esfera occidental, estableciendo un puente entre las leyendas antiguas y la actualidad. La llegada de los romanos en el 106 d.C. representó un giro crucial para la ciudad. Los nabateos, incapaces de resistir la invasión romana, se vieron obligados a capitular. Así, la localidad fue rebautizada como Arabia Petraea y estuvo bajo dominio romano durante 2 siglos y medio. Un devastador sismo en el 4 d.C. causó estragos en la ciudad, justo cuando las rutas comerciales marítimas cobraban protagonismo, lo que acentuó la declinación de Petra. Aunque se edificaron iglesias cristianas en la época bizantina, el peso de la ciudad siguió disminuyendo. Aunque el terremoto suele ser mencionado como la razón primordial de su caída, algunos expertos, como el doctor Tom Paradise, sugieren que hubo otros elementos en juego. El Dr. Paradise, quien apareció en el canal Smithsonian en Secrets Riddle of Petra, ha llevado a cabo investigaciones exhaustivas y tiene la convicción de que Petra enfrentó diversas calamidades a lo largo de su historia. En 2017, su equipo arqueológico recibió una sorpresa singular al investigar una serie de comercios en la arteria principal de Petra. Descubrieron capas de una piedra blanca inusual, y al comparar una muestra procedente del valle con otra de un comercio, el Dr. Paradise enfatizó la notable diferencia, resaltando que esta piedra blanca era atípica en un lugar como Petra, rodeada de montañas de un material similar. Esto los llevó a continuar con sus indagaciones, analizando el tamaño de los granos, su color y textura,
para determinar su procedencia y significado. Esta piedra blanca recién hallada carecía de similitud con el material presente en el valle y las colinas circundantes. Descubre la fascinante historia que rodea al río Jordán y la antigua ciudad de Petra, una narrativa llena de misterio y significado. No dudes en darme un me gusta, dejar un comentario y compartir este contenido con quienes deseen conocer estos increíbles relatos. El río Jordán, a lo largo de su trayecto de 156 kilómetros, no solo es un fenómeno natural, sino que también representa un lugar de gran relevancia espiritual para millones de seres humanos alrededor del mundo. Atraídos por su historia y simbolismo, muchos han viajado a este lugar sagrado, donde recientes hallazgos arqueológicos han dejado a investigadores y entusiastas maravillados. Estos descubrimientos han superado ampliamente todas las predicciones, revelando secretos ocultos por siglos. El Jordán, que atraviesa el mar de Galilea y desemboca en el Mar Muerto, está impregnado de significados religiosos profundos para judíos, cristianos y musulmanes. En textos sagrados, como la Biblia, se mencionan eventos trascendentales, incluidas las ceremonias de bautismo, ligadas a la figura de Juan el Bautista y a Jesús, lo que lo convierte en un sitio de peregrinación esencial para los creyentes. Las cunas de la historia y la espiritualidad se entrelazan en el entorno del río Jordán, donde los arqueólogos han hallado vestigios que evidencian la existencia de la antigua ciudad de Petra. Este descubrimiento emocionante se produjo tras la reducción del caudal del río, revelando un mundo perdido que sigue asombrando a la humanidad. Esta ciudad, de belleza única y arquitectura impresionante, aguarda a aquellos que buscan comprender su legado. Así que acompáñame a desentrañar estos enigmáticos relatos que nos conectan con tiempos pasados y nos invitan a reflexionar sobre el presente. Ubicada a unos 250 kilómetros al sur de Jerusalén y de Amán, la capital jordana, Petra se sitúa en un punto estratégico entre Damasco, Siria y el Mar Negro, lo que la convierte en un importante centro comercial en la zona. Historiadores y arqueólogos la consideran un lugar de gran relevancia por su impresionante arquitectura tallada en piedra y su ingenioso sistema de gestión del agua que permitieron su habitabilidad en un entorno desértico y montañoso. Esta maravilla es conocida como la Ciudad de las Rosas, gracias al color característico de la roca utilizada en sus construcciones. Sin embargo, en el siglo VIII, Petra fue abandonada y vio decrecer su relevancia comercial, política y cultural. A pesar de su declive, su legado perdura y sigue siendo crucial en la narrativa histórica de la región. Un paseo por sus antiguas calles y las imponentes puertas de estilo romano, que una vez marcaban la entrada a la localidad, nos recuerda su grandiosidad. Aunque los gobernantes posteriores dejaron su huella en el diseño de Petra, la esencia de su esplendor natural sigue presente. Además, merece la pena mencionar los manuscritos del Mar Muerto, una colección de textos judíos antiguos que fueron redactados entre el siglo III a.C. y el I a.C. Su descubrimiento en 1947 en las cuevas de Qumrán, situadas cerca del Mar Muerto, fue de suma importancia, aportando nuevos conocimientos sobre la historia y cultura de la época. Te invito a seguir descubriendo más sobre este tesoro histórico y cultural que es Petra. Imagina un momento crucial en la historia, donde una tribu nómada, los beduinos, habitaba las grutas de Qumrán. Uno de sus miembros, Mohammed, notó la ausencia de su gato y decidió investigar si se había refugiado en alguna de las cuevas. Para llamar la atención de los felinos, optó por dañar algunas piedras en la entrada, generando un ruido que pudiera asustarlos. Sin embargo, al internarse en la caverna, se topó con un hallazgo que marcaría un antes y un después.
un conjunto de jarras de barro destrozadas que albergaban insectos congelados y restos inusuales. Estos restos, que habían sobrevivido casi 2000 años, revelaron algo extraordinario. En las profundidades de las cuevas, hallaron textos bíblicos, fragmentos de cada libro del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. Este descubrimiento no era algo trivial. Las copias eran de unas cuantas centenas de años anteriores a la época de Jesús, lo que implicaba que eran 1000 años más antiguas que cualquier manuscrito conocido hasta ese momento en 1947. Uno de los hallazgos más significativos para los cristianos fue el libro de Isaías, cuya versión completa fue desenterrada en estas grutas. Este texto, que se remonta al 125 a.C., resultó ser sorprendentemente similar al texto masorético, la base de las traducciones modernas del Antiguo Testamento. La concordancia fue asombrosa, con escasas diferencias. Pero los descubrimientos no se detuvieron ahí. También se encontraron escritos considerados apócrifos y pseudepígrafes. Los apócrifos, cuyo origen proviene de la palabra que significa escondido, comprenden aquellos libros presentes en la Biblia católica que no han sido incluidos en la versión protestante. Los pseudepígrafes, un término intrigante, hacen referencia a otra categoría de textos antiguos. Así que, si sientes curiosidad por conocer más sobre estos misterios y sus implicaciones para nuestra comprensión del pasado, sigue navegando en esta fascinante historia llena de revelaciones sorprendentes. Descubre la verdad detrás de las Escrituras y actúa con conocimiento. El término pseudo se refiere a algo que es falso, mientras que epígrafe implica una inscripción. Así, la combinación de ambos términos sugiere una inscripción engañosa. Estos textos suelen atribuirse a autores que en realidad no los crearon, como ocurre con obras como los Oídos de Salomón, el libro de Enoc o el Testamento de Abraham. Es importante señalar que estos documentos fueron elaborados muchas décadas después de que murieran las figuras a las que se les atribuyen, lo que imposibilita que hayan recibido su aprobación. Asimismo, se identificaron textos conocidos como escrituras sectarias, específicas del grupo que habitaba cerca de las cavernas de Qumran, unos siglos antes de Cristo, conocido como los esenios. Estas obras ofrecen una visión de sus normas, leyes y regulaciones comunitarias, iluminando la vida cotidiana y las dinámicas culturales de ese periodo. ¿Por qué es relevante esto en la actualidad? Desde tiempos inmemoriales, como se relata en el Jardín del Edén, la Biblia ha sido objeto de críticas, comenzando con la serpiente que sembró la duda en la mente de Eva al poner en tela de juicio lo que Dios había dicho. En cualquier lugar existe la posibilidad de encontrar personas que cuestionen la autenticidad de las Escrituras sagradas. A menudo escucharás argumentos que intentan deslegitimar la Biblia, sugiriendo que la influencia humana en su transmisión la hace menos divina. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Argumentan que, si fue el ser humano quien decidió qué textos incluir o excluir, entonces carece de inspiración divina. Sin embargo, los documentos de Qumran ofrecen pruebas contundentes de que la Biblia actual es, de hecho, coherente con los escritos de los autores originales.
Este testimonio respalda la validez del texto que tenemos hoy. Al analizar lo que se halló en estas grutas, en contraste con algunos textos más recientes, se puede observar que las variaciones son tan insignificantes que son atribuibles a lo que se conoce como errores de transcripción. Un término distinto aquí, un pequeño ajuste allí, o un ligero cambio en un nombre como Juan o Johan puede presentarse de forma diferente. No obstante, ninguna de estas pequeñas diferencias altera el mensaje fundamental de los escritos ni influye en las creencias cristianas. Como creyentes, tenemos la certeza de que la palabra divina es precisamente eso, la palabra de Dios. Ahora bien, ¿es esta la intención del Creador? Es evidente que el río Jordán, tradicionalmente considerado el lugar del bautismo de Jesús, ha sufrido una notable reducción a lo largo de los años. Analicemos por qué Dios hizo que el Jordán se secara para su pueblo. En primer lugar, este evento recuerda el cruce del Mar Rojo bajo la dirección de Jesús, subrayando la provisión divina como un signo duradero para Israel. En segundo lugar, evidenció el inmenso poder de Dios, mostrando a todas las naciones que la mano del Señor es formidable. A pesar de los ídolos que adoraban los enemigos de Israel, incapaces de dominar la naturaleza, solo el Señor poseía la autoridad para dividir las aguas y crear un camino transitable. En tercer lugar, el milagro tenía como propósito fomentar un temor reverencial hacia Dios entre los israelitas. Esta acción poderosa aseguraría que tanto ellos como sus futuras generaciones veneraran y honraran al Todopoderoso. Las conmemoraciones establecidas por los israelitas a la orilla del Jordán funcionaron como recordatorios contundentes de la grandeza de Dios, brindándoles aliento para prepararse para tomar posesión de su tierra prometida. En términos contemporáneos, uno de los motivos por los cuales Dios secó el río Jordán fue para facilitar la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Durante ese tiempo, el derrite del hielo en el monte Hermón hizo que el Jordán aumentara su caudal, generando un fenómeno cercano a Jericó. Los cananeos se sentían seguros, convencidos de que ningún ejército podría atravesar el caudaloso y turbulento río. Descubre el asombroso poder de Dios en momentos cruciales de la historia. En un acontecimiento extraordinario, las aguas del río Jordania se detuvieron, lo que permitió a los israelitas cruzar sin dificultad y acercarse a la tierra prometida de Canaán. Esta intervención divina creó una ruta clara hacia la conquista, brindando a una nueva generación la oportunidad de experimentar el poder divino por primera vez. Ellos, asombrados ante las dificultades en Canaán, recordaron los milagros de la generación anterior que había presenciado la fuerza de Dios en el cruce del Mar Rojo. Mientras que algunos reflexionan sobre las causas naturales detrás de esta asombrosa hazaña, como la teoría del deslizamiento de tierra, el pasaje de Josué 3:13 se considera como un anuncio profético. Este versículo menciona que, al avanzar los sacerdotes con el arca, las aguas se detendrían, lo que contradice cualquier suposición de que un fenómeno natural podría haber sido responsable. Los israelitas llevaban consigo los objetos sagrados, simbolizando así la presencia de Dios en medio de ellos. Por otra parte, se encuentra el enigma de la segunda venida de Cristo, un tema que ha suscitado múltiples discusiones y especulaciones a lo largo del tiempo. En 1 Corintios 1, 7, 8 se asevera que no faltará ningún don espiritual mientras se espera la revelación del Señor. Sin embargo, a través de la historia, diversos grupos han proclamado fechas para su regreso y han sido desmentidos al no cumplir con sus predicciones. Desde tiempos antiguos se anunciaban fechas como la del 500 después de Cristo. Y hoy en día, algunos sugieren que su regreso se dará el 8 de abril de 2024,
durante un eclipse solar que oscurecerá gran parte de América del Norte. Surge entonces la pregunta sobre el regreso de Jesús, pero quizás sea más importante considerar qué significa realmente esta cuestión en el contexto de la fe. Jesús nos dejó claro que el momento de su regreso es un misterio. Si bien podemos interpretar los signos que nos rodean y pensar que su retorno podría ser inminente, a lo largo de la historia, seguidores de cada generación han llegado a esa misma conclusión. San Pablo, en su sabiduría, nunca se obsesionó con cuándo llegaría ese día. Vivió con la conciencia de que pudiera suceder en cualquier instante, dedicándose a su labor como si el retorno de Jesús fuera inminente. Por medio del Espíritu Santo, Pablo nos instó a nosotros y a los corintianos a confiar plenamente en Cristo y a vivir en consonancia con la voluntad divina, aguardando su llegada con anhelo. Tal como hizo Él, no debemos dejarnos consumir por el enigma de la segunda venida. ¿Y por qué no deberíamos preocuparnos? Porque existe otro misterio extraordinario, la manera en que Jesús se está acercando a nosotros hoy, preparándonos para su presencia. Él llega sutilmente en el agua del bautismo, perdonando nuestras faltas y regalándonos su Santo Espíritu. También se manifiesta a través del pan y el vino, alimentando nuestra fe en esperanza y amor. A través de la palabra contenida en la Biblia, el Espíritu nos instruye para que depositemos nuestra confianza en Él. Simultáneamente, otorga a los creyentes diversos dones espirituales para que llevemos una vida plena de sinceridad, ofreciendo servicio a todos quienes conocemos con un auténtico amor cristiano. En la paz que brinda la fe, tenemos la certeza de que nuestro Dios, que es poderoso y lleno de compasión, nos sostendrá hasta el final, para que estemos limpios en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es indudable que Jesús regresará pronto, pero además viene a nuestro encuentro cada día, preparándonos para el momento en que lo conoceremos. Querido Jesús, tus fieles aguardan con paciencia. Ven pronto, oh justo juez, y líbranos de todo mal. Amén. Ahora surge una pregunta fundamental y siempre pertinente. ¿Cómo estamos preparando nuestro ser para el regreso de Cristo? Esta inquietud nos llega hoy gracias a una oyente del podcast llamada Sara. Agradecemos por esta intervención, Pastor John, me dice ella. ¿Deseas prepararte adecuadamente para el segundo advenimiento de Cristo? Es fundamental comprender qué esperar y cómo actuar mientras aguardas su llegada. Para estar listos, hay 3 motivaciones que podemos considerar. En primer lugar, el anhelo de contemplar al Señor. En segundo lugar, la conciencia de que antes de su retorno enfrentaremos adversidades. Por último, el deseo de ser encontrados en alegría y vigilancia en nuestras respectivas misiones. Permíteme detallar cada uno de estos aspectos, ya que son esenciales para responder a la pregunta sobre cómo estar verdaderamente listos. La primera motivación es buscar asemejarnos a Cristo en el presente. En 1 Juan 3:2-3 se nos recuerda que ya somos hijos de Dios, aunque aún no hemos visto completamente nuestra verdadera naturaleza. Sabemos que, al aparecer Él, seremos transformados para parecernos a Él. Por lo tanto, quienes le esperan deben purificarse, al igual que Él es puro. Si realmente deseas parecerte a Jesús en su regreso, debes esforzarte por imitarle ahora mismo. La profundidad de estos versículos radica en el hecho de que aquellos que anhelan su venida también anhelan transformarse en su semejanza. Es un llamado a la pureza y a buscar la santidad, dando paso a un deseo ardiente de reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. La segunda motivación involucra la aceptación del sufrimiento. Es vital tener presente que el camino de fe puede estar marcado por pruebas y dificultades. El apóstol Pablo nos enseña que debemos atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Esta realidad nos ayuda a moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Haz un compromiso contigo mismo y comienza a trabajar en tu preparación de una manera activa. Este enfoque no solo te prepara emocionalmente, sino que también te acerca a cumplir con la misión que se te ha encomendado. La vigilancia y la dedicación en tus acciones son la clave mientras esperas el glorioso regreso del Señor. Prepárate para un momento trascendental y apuesta por una vida llena de discernimiento y verdad. El sufrimiento se intensifica hacia el final, como menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonios 2:8, donde se anuncia la llegada del irreductible, quien será aniquilado por el aliento del Señor Jesús y reducido a la nada con la manifestación de su gloria. En Mateo 24:11-13, Jesús advierte sobre una época de desobediencia, marcada por la aparición de falsos profetas que desorientarán a muchos. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, aquellos que perseveren con firmeza hasta el final alcanzarán la salvación. La enseñanza aquí es clara. Primero, debemos prepararnos para la llegada del Señor, manteniéndonos alerta ante las artimañas del mal y las enseñanzas erróneas. Segundo, es crucial estar completamente entregados a los principios de la palabra divina, evitando caer en prácticas equivocadas. Y tercero, es esencial cultivar una confianza sólida en la soberanía de Dios para poder resistir cualquier adversidad que se presente. Reflexionando sobre nuestra realidad actual, parece evidente que enfrentamos un contexto sin precedentes. Puede que esta afirmación no sea totalmente precisa, pero es algo que me intriga. En nuestra sociedad hemos desarrollado maneras complejas y sofisticadas de desafiar la existencia de normas divinas o principios universales. Han ideado una forma de argumentar la validez de crear nuestra propia verdad, establecer nuestros propios conceptos de bien y mal y forjar nuestra identidad. Por ejemplo, si una persona nace con un género y decide identificarse con otro, se siente en libertad de actuar según su criterio, sin considerar ninguna ley divina, ni natural, ni cultural que pueda restringirle. Este fenómeno es lo que Jesús podría describir como la legitimidad distorsionada, que se ha expandido y proliferado. Él advierte que esta legitimidad errónea proliferará, provocando una preocupante pérdida de amor genuino entre los creyentes. Prepárate para la llegada del segundo advenimiento y los retos que le rodean, involucrándote con sabiduría y alegría en los principios absolutos de la ley divina, priorizando un amor genuino y cálido. Es esencial trabajar con fe en Cristo, con el objetivo de ser hallados contentos y atentos en nuestras propias responsabilidades. El Nuevo Testamento nos exhorta a mantener la vigilancia, a estar despiertos y preparados. ¿Qué implica esto? La parábola de las 10 vírgenes ilustra perfectamente este concepto. El reino de los cielos se asemeja a aquellas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para encontrarse con el novio. De ellas, 5 eran prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes se llevaron sus lámparas, pero olvidaron el aceite, mientras que las prudentes llevaron frascos adicionales de aceite consigo. Cuando el novio tardó en llegar, todos se adormecieron y cayeron en un sueño profundo. A medianoche se escuchó el grito anunciando la llegada del novio. Todas las vírgenes se despertaron y encendieron sus lámparas. Las imprudentes solicitaron a las prudentes que les compartieran un poco de su aceite, pero las prudentes respondieron que no podría haber suficiente para todas y les sugirieron que fueran a comprar por su cuenta. Mientras tanto llegó el novio, y aquellas que estaban preparadas entraron a la celebración nupcial, cerrándose entonces la puerta tras ellas. Las restantes vírgenes llegaron después, pidiendo al novio que las dejara pasar,
Pero él les contestó que no las conocía. La enseñanza final de Jesús es clara. Mantente alerta, pues nadie conoce el día ni la hora de su retorno. La preparación es fundamental. Reflexiona sobre esto. ¿De qué manera te alistas para lo que está por venir? Es fundamental que prestes atención, ya que el momento fatídico puede llegar sin previo aviso. Pero, ¿qué implica realmente esa preparación? Tanto las vírgenes sabias como las imprudentes se encontraban en un estado de reposo, y no se les hacía reproche alguno por ello. No se trata de un asunto de juicio. La vigilancia no necesariamente demanda un esfuerzo falso durante la oscuridad de la noche. Es cuestión de estar listos para cuando llegue la ocasión adecuada. ¿Y si te dijera que uno de los ríos más antiguos del planeta podría esconder una clave para el fin del mundo? No se trata de una simple leyenda ni de una historia perdida en el tiempo. Es real. El río Éufrates, testigo milenario de imperios, que nacieron y cayeron a sus orillas, está revelando secretos que han permanecido ocultos durante miles de años. Y lo que está saliendo a la luz ha dejado al mundo entero en estado de shock. Este río no es solo una corriente de agua. Es un símbolo, un pilar de la civilización. A lo largo de los siglos ha sido mencionado en textos religiosos, profecías ancestrales y relatos de poder. Fue allí donde surgieron algunas de las culturas más enigmáticas de la historia humana. Sumerios, babilonios, asirios. Todos ellos vivieron, lucharon y murieron a su alrededor. Pero ahora, en pleno siglo XXI, el Éufrates comienza a secarse, y lo que está emergiendo de sus profundidades podría cambiarlo todo. Las imágenes satelitales y los testimonios locales confirman una verdad irrefutable. El nivel del agua está descendiendo a un ritmo alarmante. Pero lo más inquietante no es el cambio climático. No, es lo que se está encontrando bajo las aguas, restos de estructuras imposibles de datar, cámaras subterráneas selladas y, según algunos, sonidos inexplicables que surgen del interior de la Tierra. ¿Es posible que haya algo o alguien esperando allí abajo? Durante siglos, las escrituras sagradas han hablado de este río, y algunas de esas profecías, las más oscuras, anuncian que cuando el Éufrates se seque, 4 entidades que han estado encadenadas desde el principio de los tiempos serán liberadas. ¿Una metáfora o una advertencia real que estamos viendo cumplirse en tiempo real? Pero hay más, mucho más. Lo verdaderamente perturbador son los sonidos. Personas que viven cerca del lecho seco del río afirman escuchar gritos metálicos, voces distorsionadas y una especie de lamento constante que parece provenir de las profundidades. No es solo un caso aislado. Hay grabaciones, hay miedo y hay un silencio mediático ensordecedor que solo añade más misterio a lo que está sucediendo. ¿Por qué los grandes medios no hablan de esto? ¿Por qué las autoridades guardan silencio? ¿Es solo coincidencia que este fenómeno esté ocurriendo al mismo tiempo que otros eventos extraños alrededor del mundo? Desde terremotos inusuales hasta eclipses repentinos, todo parece estar conectado, como piezas de un rompecabezas que nadie quiere terminar. Lo que está ocurriendo bajo las aguas del Éufrates podría ser el comienzo de algo mucho más grande, algo que fue profetizado hace milenios, algo que tal vez no estemos preparados para enfrentar, porque cuando los velos del pasado se levantan, las verdades que emergen pueden ser más aterradoras de lo que jamás imaginamos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Y si este video te pareció interesante, deja tu me gusta. No solo nos ayuda a continuar investigando estos temas, sino que también permite que más personas descubran lo que está ocurriendo, mientras aún estamos a tiempo. Porque esto apenas comienza, y lo que viene a continuación es aún más inquietante. Pero lo que está sucediendo no termina ahí. Lo más desconcertante no es solo que el río Éufrates esté desapareciendo lentamente ante nuestros ojos, sino lo que dejó al descubierto. En una zona al este de Siria, un grupo de arqueólogos que trabajaba en la inspección del lecho seco del río hizo un hallazgo que jamás esperaron presenciar en sus carreras. No era simplemente un fragmento de cerámica o una inscripción antigua. No, era algo que no tenía explicación inmediata, algo que parecía haber estado sellado bajo tierra por miles de años, esperando el momento exacto o profetizado para ser liberado. Según testimonios recogidos por investigadores independientes, los arqueólogos, al excavar una grieta formada por el descenso drástico del nivel del agua, se toparon con una abertura rectangular, perfectamente tallada en piedra, cubierta por símbolos desconocidos. Ningún lenguaje reconocido, ningún alfabeto identificable, solo patrones que parecían casi vivos, como si los surcos en la roca hubieran sido tallados por algo más que manos humanas, algo antiguo, algo que desafía todo lo que conocemos sobre las civilizaciones mesopotámicas. Los expertos presentes intentaron documentar lo encontrado con cámaras y escáneres 3D, pero fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Las baterías de los dispositivos se agotaban sin razón aparente. Las brújulas giraban descontroladamente. Algunos miembros del equipo reportaron sentir mareos intensos, como si una fuerza invisible estuviera alterando la percepción del espacio y del tiempo en los alrededores. Uno de los arqueólogos, en completo estado de shock, afirmó haber oído voces en un idioma que no podía entender. Murmuraban, decía, y no sonaban humanas. Lo que parecía al principio una simple cámara sellada, terminó revelando pasajes más profundos, tallados en roca, con una precisión imposible para la tecnología de hace miles de años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? ¿O es que esta construcción no fue hecha por humanos? A medida que avanzaban por los corredores subterráneos, la sensación de pesadez aumentaba. Era como si el aire mismo se negara a ser respirado. Los TUMS, registros de este hallazgo, filtrados en foros y canales alternativos, muestran imágenes inquietantes. Figuras talladas en las paredes, con cuerpos alargados, rostros sin ojos y alas oscuras plegadas a la espalda. No hay referencia directa a estas figuras en ninguna mitología mesopotámica conocida. Algunos las relacionan con los llamados ángeles caídos o entidades encerradas bajo tierra, como menciona el libro de Enoc. Otros, más escépticos pero no menos impresionados, consideran que puede tratarse de una civilización desconocida, perdida entre los mitos de la historia. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Uno de los corredores llevaba a una sala circular, en cuyo centro se encontraba un pedestal de obsidiana, cubierto por una sustancia similar al alquitrán petrificado. Al remover parte de este material, los arqueólogos descubrieron un objeto, o tal vez un contenedor, con forma de caja sellado por mecanismos que, hasta el momento, nadie ha podido abrir. La superficie del objeto vibra levemente, como si tuviera un pulso. Y aunque suena increíble, varios sensores colocados cerca del artefacto han detectado una frecuencia constante, casi imperceptible al oído humano,
pero suficientemente potente para interferir con equipos electrónicos. La noticia de este descubrimiento fue silenciada casi de inmediato. El acceso a la zona fue restringido por autoridades locales y los arqueólogos involucrados fueron transferidos o simplemente desaparecieron del ojo público. Las únicas pruebas que restan son videos filtrados, grabaciones de voz y fotografías que se diseminan rápidamente por redes ocultas, plataformas que al poco tiempo sufren caídas, denuncias masivas o censura sin explicación. Los teóricos de la conspiración lo ven como una confirmación de que algo está siendo ocultado. Los textos apocalípticos hablan claramente de entidades selladas más allá del Éufrates, que serán liberadas en los tiempos finales. ¿Podría este objeto ser uno de esos sellos? ¿O incluso un portal hacia algo que escapa completamente a nuestra comprensión? Hay quienes afirman que desde el hallazgo, la región ha experimentado fenómenos inexplicables: luces en el cielo, desaparición de animales, cambios repentinos de clima y, sobre todo, una energía densa que flota sobre la zona como una nube invisible. Las comunidades cercanas han comenzado a abandonar el área, y no por temor al conflicto armado, sino por algo mucho más profundo, algo que no se puede ver, pero se siente. Y como si esto no fuera suficiente, algunos estudiosos han comenzado a vincular este descubrimiento con antiguos manuscritos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto, donde se menciona una puerta sellada de oscuridad, custodiada por 4 entidades que solo serían liberadas cuando el río que corre entre el Sol y la Luna deje de fluir. Una metáfora poética, hasta ahora, porque si el Éufrates deja de fluir, ¿qué más podría estar liberándose? No es casualidad que todo esto esté ocurriendo ahora. El aumento de eventos geológicos, el caos climático, los cielos teñidos de rojo por tormentas de polvo, todo parece estar empujándonos hacia un punto de quiebre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos descubriendo estos secretos o están siendo liberados? Y esta es solo la superficie del misterio, porque lo que está a punto de ser revelado va mucho más allá de una simple excavación arqueológica. Hay algo más abajo, algo más profundo, algo que, hasta ahora, solo había sido mencionado en susurros. El objeto descubierto bajo el Éufrates, aún sellado, aún vibrando con esa frecuencia misteriosa que ha confundido a científicos y expertos, no es solo un fenómeno arqueológico sin explicación, es para muchos la manifestación física de una advertencia que fue escrita hace miles de años. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro y fascinante. Cuando conectamos este descubrimiento con el texto sagrado más temido y enigmático de la Biblia, el Apocalipsis, las coincidencias desaparecen y comienzan a emerger las certezas escalofriantes. El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, dice con claridad: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Esta frase, tan corta como contundente, ha sido interpretada de muchas formas a lo largo de la historia. Algunos la vieron como una metáfora del juicio final. Otros la entendieron como una advertencia simbólica sobre guerras futuras. Pero, ¿y si no fuera una metáfora? ¿Y si la profecía es literal y el río Éufrates está revelando justo ahora a esas entidades que han estado esperando su liberación durante milenios? Lo que causa más desconcierto no es solo la mención del río, sino el contexto en el que aparece esa cita. El capítulo describe un tiempo de caos global, donde el dolor y la destrucción se expanden como plaga, donde las trompetas del fin suenan una tras otra, marcando etapas de devastación. En ese momento surge la orden: liberar a los 4 ángeles caídos. Y no cualquier tipo de seres celestiales, sino aquellos que, según muchos estudiosos, fueron encadenados por rebelarse, por desafiar el orden divino, por representar el desequilibrio más puro entre la creación y la destrucción. La conexión con lo hallado bajo el Éufrates no puede ser ignorada. Los grabados, las figuras aladas sin ojos, las cámaras subterráneas alineadas con las constelaciones, todo parece formar
parte de un diseño antiguo deliberado, oculto a plena vista por generaciones. Y ahora que el río se seca, todo se manifiesta. Algunos teólogos aseguran que estos 4 ángeles no son protectores, sino fuerzas destructivas que fueron contenidas por una razón. Su propósito es desatar el horror durante el último capítulo de la humanidad. Lo más aterrador es que el mismo libro profético detalla qué sucede cuando son liberados. Una tercera parte de la humanidad será destruida. Un ejército de jinetes emerge, comandado por ellos trayendo fuego, humo y azufre. Se menciona el número de ese ejército, 200 millones, y aunque parezca imposible, este número ha sido relacionado con capacidades militares modernas, con la expansión tecnológica y con el control digital global. ¿Es casualidad que hoy estemos más vigilados, más divididos y más armados que nunca? Pero la profecía no solo habla de destrucción externa, también describe un estado de confusión, de endurecimiento de los corazones, de una humanidad que, incluso frente a señales tan claras, se niega a cambiar, a despertar. ¿No es eso lo que vemos a diario? Un mundo que arde, que colapsa, que se enfrenta a sí mismo, mientras la mayoría sigue distraída, anestesiada por la rutina digital y la saturación de información superficial. Y si seguimos avanzando en el texto del Apocalipsis, encontramos algo aún más inquietante. En el capítulo 16, versículo 12, se menciona nuevamente el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esta mención no solo confirma la relevancia del río en los tiempos finales, sino que sugiere una preparación deliberada. El secado del Éufrates no sería entonces un accidente climático ni un desastre ecológico, sino una acción profética que abre el camino para una gran confrontación final. Y lo que muchos no saben es que los mapas geopolíticos actuales coinciden con esa profecía. Las potencias del este, cada vez más activas y expansivas, se mueven justo en dirección al lecho seco del río. La franja que conecta Siria, Irak e Irán se ha vuelto epicentro de tensiones constantes, de movimientos militares, de intereses cruzados. ¿No parece eso demasiado conveniente como para ser una simple coincidencia? Este nivel de conexión entre texto sagrado, realidad geográfica y eventos contemporáneos es lo que ha hecho que incluso científicos, antes escépticos, comiencen a estudiar estas profecías con otros ojos. Porque la probabilidad de que una región mencionada con tanta especificidad en un libro escrito hace más de 2000 años se alinee con sucesos actuales tan exactos es estadísticamente imposible, a menos que algo más esté en juego. Y es aquí donde el misterio se transforma en urgencia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo reaccionamos ante un evento que, quizás, no podamos detener? El conocimiento está saliendo a la luz, pero también el peligro. Porque mientras el mundo sigue girando, hay quienes están convencidos de que el verdadero reloj ya comenzó a contar y que su tic-tac no es metálico, sino espiritual. Y cada nueva grieta en el fondo del Éufrates, cada nuevo sonido, cada nueva señal, es un paso más hacia ese momento decisivo. Lo que hemos explorado hasta ahora revela apenas la superficie de algo mucho más profundo, tanto literal como simbólicamente, porque mientras las profecías del Apocalipsis parecen cumplirse paso a paso, lo que comenzó como una serie de descubrimientos arqueológicos en el lecho seco del Éufrates pronto se convirtió en una experiencia sensorial aterradora para quienes viven cerca del antiguo cauce. Los testimonios no tardaron en multiplicarse, y lo más inquietante de todo es que, sin conocerse entre sí, las historias coincidían en detalles imposibles de ignorar. Algo, o alguien, está emitiendo sonidos desde lo más profundo de la tierra. Una voz, una presencia que jamás debió ser liberada. Los primeros en reportarlo fueron pastores y campesinos de la región, personas acostumbradas al silencio del desierto, al crujir del suelo seco bajo sus pies, a los lamentos del viento entre las grietas del valle. Pero esto era distinto.
Lo describen como un murmullo grave, intermitente, que parecía no tener origen definido. Aparecía y desaparecía como si estuviera respirando. Algunos lo escuchaban solo de noche, otros en pleno día, cuando el calor deformaba el horizonte. Algunos decían que eran lamentos, como si alguien estuviera atrapado, clamando por ayuda, pero sin palabras, solo con un eco inhumano que les erizaba la piel. En uno de los casos más documentados, una familia completa huyó de su aldea después de experimentar 3 noches consecutivas de lo que ellos llamaron el llamado. Aseguraron haber escuchado una especie de canto gutural, una nota prolongada, profunda, que hacía vibrar las paredes de su casa de barro. Al principio pensaron que era un efecto natural, quizás el movimiento de placas o incluso actividad militar subterránea. Pero la intensidad aumentó, y con ella, un sentimiento de angustia inexplicable. El padre afirmó que en una de esas noches, mientras salía al patio para revisar el generador, sintió como si algo invisible lo observara. Una mirada invisible, opresiva, como si miles de ojos estuvieran fijos en su alma. En otro pueblo cercano, un joven pastor grabó con su teléfono un fragmento de ese sonido. El video, aunque de baja calidad, se viralizó rápidamente en redes ocultas y foros especializados. Lo que se escucha es escalofriante, un estruendo profundo, parecido al rugido de una bestia lejana, seguido de lo que algunos describen como un coro, pero no de voces humanas. Es un tono que no encaja con ninguna frecuencia natural, ni animal, ni mecánica. Ingenieros de sonido que analizaron la grabación afirman que contiene patrones rítmicos complejos que podrían corresponder a una forma de comunicación desconocida. La comunidad científica ha evitado pronunciarse de manera oficial. Sin embargo, varios investigadores independientes han comenzado a registrar los niveles de sonido en la zona, y lo que han detectado es perturbador. Una onda constante, con oscilaciones inusuales que no coinciden con ningún fenómeno ambiental conocido. La hipótesis más conservadora sugiere que podría tratarse de gases liberados por cavernas subterráneas, aunque incluso esa teoría no explica la naturaleza casi intencional de los sonidos. Los pobladores más ancianos recuerdan leyendas transmitidas por generaciones, historias que hablaban de guardianes dormidos bajo el río, de espíritus que solo despertarían cuando el agua ya no los cubriera. Relatos considerados por muchos como simples cuentos de advertencia para niños, pero que ahora cobran una inquietante vigencia. Uno de ellos habló de la lengua de los que cayeron, una referencia que conecta directamente con la figura de los ángeles caídos y su encarcelamiento eterno bajo el Éufrates. La conexión con textos antiguos es inevitable. En el libro de Enoc se menciona que ciertos seres fueron condenados a ser encerrados en las profundidades de la tierra hasta el juicio final. Incluso otras tradiciones no bíblicas, como la sumeria o la babilónica, hacen alusión a criaturas dormidas bajo las aguas, selladas por dioses antiguos para proteger al mundo de su furia. Y si esos mitos no fueran alegorías, sino advertencias cifradas que intentaron perdurar en el tiempo. En las últimas semanas, los informes se han intensificado. Equipos de vigilancia sonora han comenzado a captar ecos similares en distintas partes del lecho seco. Algunos más agudos, otros más graves, pero todos coinciden en algo. Parecen provenir de un punto central, como si toda la estructura subterránea del río estuviera conectada a un núcleo donde reposa algo. Y cada vez que el sonido se repite, el aire se vuelve más denso, los animales reaccionan con nerviosismo, los aparatos fallan. Pero lo más aterrador no es el sonido en sí, sino lo que provoca en las personas. Una sensación de desesperanza, de vacío interior, de desorientación, como si el eco activara algo primitivo, enterrado en la memoria colectiva de la humanidad. Algunos incluso aseguran haber tenido sueños recurrentes tras escuchar el sonido. Paisajes desolados, cielos de sangre, figuras colosales emergiendo de las profundidades. Y todos, sin excepción, despiertan con la misma palabra grabada en sus pensamientos. Liberación. ¿Liberación de qué? ¿De quién?
¿Qué es esa voz que rompe el silencio del desierto? ¿Y por qué, ahora, cuando el mundo parece más dividido, más frágil, más dispuesto al caos que nunca, las autoridades siguen guardando silencio? Las grabaciones son eliminadas con rapidez. Los periodistas que intentan acercarse son interceptados o amenazados. Hay una fuerza operando en las sombras, una mano invisible que no quiere que esta información salga a la luz. Pero cuanto más se oculta, más crece la verdad. Y si realmente estamos escuchando voces que no provienen de este mundo, ¿qué nos están queriendo decir? Porque si los sellos han comenzado a romperse y las voces ya no pueden ser contenidas, entonces lo que está por suceder podría ser la revelación más oscura que la humanidad haya enfrentado jamás. Y todo comenzó con un murmullo. Lo que empezó como un murmullo se ha transformado en una sospecha creciente. Las voces, los ecos, los sonidos imposibles de explicar que emanan del lecho seco del Éufrates no parecen ser manifestaciones naturales ni accidentes geológicos. Se sienten deliberadas, inteligentes. Y es aquí donde entra una de las teorías más perturbadoras y consistentes con los textos sagrados, que esas voces no son otra cosa que los susurros de entidades que han estado allí por milenios, esperando, calculando, hasta que su hora llegue. ¿Y si no estamos escuchando simples lamentos? ¿Y si lo que se está manifestando bajo el Éufrates son las señales de una prisión que está comenzando a romperse? En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15, se narra un pasaje escalofriante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron soltados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. La precisión de este versículo no deja margen para la interpretación libre. Habla de seres específicos, de un número definido y de un lugar exacto, el Éufrates. La idea de que estos 4 ángeles han estado atados bajo ese mismo río durante incontables siglos no es solo una imagen simbólica. Para muchos investigadores bíblicos y estudiosos del ocultismo, es una advertencia literal, una alerta registrada en el tiempo para que los que estén atentos puedan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Qué tipo de entidades pueden ser tan poderosas que necesiten ser encadenadas por miles de años? La tradición apocalíptica los describe como mensajeros caídos, entidades de juicio y destrucción, designados para cumplir una función específica cuando llegue el final de los tiempos. Algunos textos apócrifos los relacionan con los antiguos vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra en los días de Enoc y corrompieron a la humanidad con conocimiento prohibido. Otros los ven como los jinetes del Apocalipsis disfrazados, cada uno representando una fuerza caótica: guerra, peste, hambre y muerte. Los paralelos entre la narrativa bíblica y los eventos actuales son difíciles de ignorar. 4 entidades, 4 pilares del caos. El mundo hoy experimenta guerras cada vez más intensas, pandemias incontrolables, hambrunas provocadas por crisis globales y un aumento en las muertes inexplicables. Podría ser que estos no son simplemente eventos sociales o biológicos, sino la manifestación del poder de estas entidades, filtrándose en nuestra realidad mientras se preparan para liberarse por completo. ¿Y si están siendo liberadas, cómo lo sabríamos? ¿Acaso los temblores, los sonidos, las apariciones de símbolos antiguos no son ya evidencias suficientes? Varios expertos en demonología afirman que estas entidades tienen formas que no podemos comprender con la lógica humana. No son ángeles con alas de luz, ni demonios con cuernos. Son presencias, conciencias, patrones de energía pura que afectan la mente, distorsionan la percepción y alteran el tejido mismo de la realidad. Estar cerca de uno de ellos sería suficiente para volver loco al más fuerte. Escuchar su voz, sentir su vibración,
Sería como oír el eco del vacío mismo. Las imágenes filtradas desde la zona del hallazgo muestran estructuras subterráneas que parecen formar un círculo alrededor de una cámara central. 4 columnas marcadas con símbolos idénticos en cada punto cardinal. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Incluso los patrones del suelo, según análisis geomagnéticos, presentan una anomalía en forma de cruz diagonal perfecta, justo en 1902, el centro de donde provienen los sonidos. Todo apunta a una construcción ritual diseñada no para adorar, sino para contener. Y es aquí donde el misterio se torna aún más inquietante, porque no estamos hablando de una simple prisión física. Se trata de una prisión multidimensional, diseñada para mantener encerradas entidades que no pertenecen a nuestro plano. Una celda energética sostenida por las corrientes del río, por su flujo constante. Pero si el río se seca, si el agua deja de fluir, entonces esa barrera se debilita. Y si los sellos se rompen, si las protecciones ancestrales colapsan, lo que está al otro lado no tardará en cruzar. ¿Es eso lo que estamos presenciando ahora? La lenta erosión de una barrera antigua, el momento preciso, la hora, el día, el mes y el año, que fue designado desde el principio de los tiempos para su liberación? Porque si los textos son ciertos, entonces cada minuto que pasa nos acerca al cumplimiento total de una profecía que no tiene marcha atrás. Y lo más escalofriante de todo es que quizás nadie pueda detener lo que ya ha comenzado. Los relatos de las últimas semanas confirman que los sonidos han cambiado. Ya no son solo murmullos o lamentos. Ahora hay patrones rítmicos, repeticiones, de tonos que parecen un lenguaje estructurado. Algunos especialistas en fonética han intentado decodificarlos, y lo que han encontrado es perturbador. Frases incompletas en lenguas muertas, repeticiones de nombres olvidados, y en algunos casos, una sola palabra que se repite con más frecuencia que cualquier otra, suelta. Esa palabra repetida como un mantra en la oscuridad no puede ser ignorada. ¿Es una orden? ¿Un ruego? ¿Una advertencia? ¿O es la voz misma de uno de los 4 intentando romper la última capa de su encierro? Sea lo que sea, una cosa parece segura: los sellos ya están cediendo, y lo que una vez fue atado ya no permanecerá así por mucho tiempo. Y si lo que está emergiendo del Éufrates realmente tiene relación con los sellos del Apocalipsis, si de verdad estamos presenciando la apertura progresiva de una prisión milenaria que contiene entidades descritas en los textos sagrados, entonces no podemos seguir adelante sin mirar hacia las advertencias que ya habían sido dadas. Porque aunque muchos se enfocan exclusivamente en el libro del Apocalipsis cuando se trata del fin de los tiempos, existe una figura clave que habló con insistencia sobre este periodo oscuro, una figura que no solo alertó, sino que prácticamente trazó un mapa espiritual para quienes deseen entender el caos que se avecina. Esa figura es Jesús. Aunque Jesús no mencionó el río Éufrates de manera literal en los evangelios, sus palabras acerca del final de los tiempos encajan de forma alarmante con lo que está ocurriendo ahora. En Mateo 24, por ejemplo, Jesús advierte a sus discípulos sobre las señales del fin: guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, pestes, terremotos en diferentes lugares y una angustia creciente que envolverá a toda la humanidad. Luego agrega algo aún más inquietante: y veréis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo. Una frase que, aunque enigmática, ha sido interpretada por siglos como una alusión a un evento de profanación espiritual de escala global. ¿Estamos viviendo eso ahora a través de una liberación que no solo es física, sino también energética y espiritual? Jesús enfatizaba constantemente que muchos serían engañados en los últimos tiempos, que surgirían falsos profetas y que incluso los elegidos podrían ser arrastrados por la confusión. Y esa es una de las piezas más peligrosas del panorama actual: la desinformación, la saturación de versiones, de medios controlados, de mensajes contradictorios que inundan las redes,
hacen que distinguir la verdad sea cada vez más difícil. Y sin embargo, aquellos que prestan atención, que observan con discernimiento, comienzan a notar que los patrones se repiten, que los símbolos que Jesús describió están apareciendo, no en parábolas, sino en la vida real. Jesús también habló de un endurecimiento del corazón, de una generación que, aun viendo las señales más claras, no reaccionaría, que seguiría como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, sin saber que la tormenta estaba ya sobre sus cabezas. ¿No es eso lo que estamos viendo? Un mundo que sigue girando como si nada pasara. Mientras el Éufrates se seca, los cielos se tiñen de rojo por tormentas de polvo, los volcanes despiertan y la tierra se sacude como si algo desde su interior estuviera tratando de emerger. Y tal vez lo más importante de todo, Jesús habló de dolores de parto. Dijo que estos eventos no serían el fin, sino el comienzo de un proceso que culminaría en su regreso. Y en ese punto, las palabras toman un peso insoportable. Si lo que vemos hoy son apenas los primeros dolores, ¿qué nos espera en las próximas etapas? ¿Qué viene después de que los ángeles atados sean liberados? ¿Después de que las voces bajo el río se conviertan en gritos abiertos al cielo? Pero también hay un detalle aún más perturbador. Jesús menciona en Lucas 21 que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y que el mar y las olas rugirán. Habla de hombres desmayando de terror por lo que vendrá sobre el mundo. Y aquí es donde la conexión con el Éufrates cobra un sentido profundo, porque este río no solo representa un lugar físico. En la tradición hebrea y bíblica, los ríos también eran fronteras entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo terrenal y lo espiritual, un límite simbólico, y ahora ese límite se está rompiendo. Lo que Jesús describe es un colapso no solo de la tierra, sino de la percepción misma, una pérdida de equilibrio espiritual a nivel global, y es exactamente eso lo que estamos viendo, una humanidad perdida, sin rumbo, con sus cimientos éticos y espirituales desmoronándose. Una generación absorbida por la tecnología, distraída por el ruido constante, incapaz de ver que el reloj profético ya está en marcha, que las advertencias están frente a nosotros y que no hay más tiempo que perder. No es coincidencia que justo ahora se esté hablando tanto de inteligencia artificial, de manipulación genética, de control digital absoluto, porque Jesús también habló de una gran tribulación, un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin una marca. Y aunque eso se asocie comúnmente con la llamada marca de la bestia, lo verdaderamente inquietante es la rapidez con la que nos dirigimos hacia un sistema global donde todo, incluso la conciencia humana, puede ser monitoreado y modificado. ¿No parece todo esto orquestado? ¿No parece que hay una inteligencia oscura detrás de todo este escenario? Y mientras tanto, el Éufrates sigue descendiendo. Las grietas se expanden, las voces aumentan. Los sueños de aquellos que se atreven a acercarse se vuelven más intensos, más aterradores. Algunos aseguran que en sus visiones ven figuras aladas emergiendo de las sombras, no como ángeles de luz, sino como custodios antiguos cubiertos de oscuridad. Y siempre, en medio del silencio, la misma sensación. Alguien o algo ha esperado demasiado tiempo, y su momento finalmente ha llegado. Jesús no lo dijo directamente, pero su mensaje fue claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque todo lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. Es parte de un plan antiguo, sellado en los cielos, registrado en las Escrituras y que ahora se despliega ante nuestros ojos. Una advertencia que se manifiesta en cada temblor, en cada sonido, en cada símbolo que resurge del polvo del Éufrates. Y lo que viene después será aún más revelador. Y mientras todo esto ocurre en las profundidades del Éufrates, mientras las voces emergen y las antiguas advertencias parecen cumplirse con precisión profética, algo más está sucediendo en el resto del planeta. No se trata de un fenómeno aislado, ni de un simple evento geográfico limitado a una región específica. No. Lo que estamos viendo es una cadena de manifestaciones simultáneas,
un rompecabezas global cuyas piezas encajan, una por una, en un diseño inquietante que no puede seguir siendo ignorado. Porque mientras el lecho del gran río bíblico se seca, el mundo entero comienza a rugir, a estremecerse, como si la propia tierra estuviera respondiendo a una orden silenciosa, a una activación invisible. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que parecen salidos directamente de los textos del Apocalipsis. Inundaciones devastadoras han arrasado ciudades enteras. Lugares que nunca antes habían sido considerados vulnerables, ahora desaparecen bajo el agua en cuestión de horas. Desde Asia hasta Europa, desde América del Sur hasta regiones remotas del continente africano, los patrones climáticos se han vuelto completamente impredecibles. Ríos que se desbordan sin aviso previo, lluvias que duran días enteros, tormentas eléctricas con formas inexplicables, nubes negras con descargas que iluminan el cielo como si fueran señales desde lo alto. Y al mismo tiempo que el agua destruye, la tierra tiembla. En solo un mes se han registrado más de 30 terremotos de magnitud significativa en zonas sísmicamente estables. Ciudades enteras han sentido vibraciones inesperadas, y lo más inquietante es que muchos de estos temblores han ocurrido cerca de sitios considerados sagrados o estratégicos desde la antigüedad. Sitios arqueológicos que alguna vez fueron centros de adoración colapsan. Montañas que se creían eternas se fracturan. Es como si el planeta estuviera respondiendo, como si algo estuviera despertando en sus entrañas. Uno de los casos más impactantes fue el colapso repentino de una formación rocosa en el desierto del Sinaí, justo al pie de un lugar considerado históricamente como punto de contacto entre lo divino y lo humano. Las imágenes satelitales mostraron un cráter donde antes había una colina sagrada, y pocos días después, la región experimentó un eclipse solar parcial que oscureció el cielo en pleno mediodía, sin que estuviera pronosticado en ningún calendario astronómico convencional. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿estamos presenciando una serie de coincidencias naturales o el cumplimiento de señales ancestrales? Los eclipses, de hecho, han sido otro de los elementos que han causado gran inquietud. 3 eclipses solares y lunares en un periodo de apenas 6 semanas, todos visibles desde regiones clave del planeta: Jerusalén, la Meca y el Mar Muerto. En culturas antiguas, los eclipses no eran simplemente fenómenos astronómicos, eran considerados mensajes, presagios, momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgado. Y ahora, con estos eventos alineados a los movimientos del Éufrates, el eco de esas creencias resuena con una fuerza imposible de ignorar. Y no son solo los elementos naturales, también los cielos están dando señales. Avistamientos masivos de luces en forma de espiral, objetos que cruzan el firmamento sin emitir sonido, figuras geométricas que aparecen entre las nubes y desaparecen en segundos. Lo que antes era dominio exclusivo de teorías conspirativas o de fenómenos ovni aislados, ahora se multiplica en videos captados por miles de personas alrededor del mundo. Y en muchos de esos casos, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se oye. Un zumbido profundo, una frecuencia grave que acompaña estas apariciones, tan similar al sonido captado cerca del río Éufrates, que los expertos no pueden evitar establecer una conexión directa. ¿Y si todas estas señales están vinculadas? ¿Y si no son fenómenos independientes, sino síntomas de un solo acontecimiento mayor? Algo que comenzó silenciosamente, bajo el río seco de una tierra antigua, y ahora se expande como ondas en un estanque, tocando cada rincón del planeta, porque incluso los animales parecen sentirlo. En los últimos meses, se han registrado migraciones masivas fuera de temporada, comportamientos erráticos en aves, peces y mamíferos, ballenas que se suicidan en masa, aves que vuelan en círculos hasta desplomarse, perros y gatos que huyen de zonas sin explicación aparente, como si algo invisible los estuviera empujando, alertando, conduciendo hacia lo desconocido. Los medios tradicionales intentan dar explicaciones científicas, pero
Cada día son más los que sienten que algo está mal, que hay un patrón que no se puede encubrir por más tiempo, que estos fenómenos no responden únicamente al cambio climático ni a los ciclos naturales, porque el cambio es demasiado brusco, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque las señales están en todas partes. Y mientras la humanidad se distrae con escándalos políticos, avances tecnológicos y guerras ideológicas, las señales aumentan en intensidad. Ya no solo son visibles para unos pocos, están ahí delante de todos, como si el universo estuviera gritando un mensaje que nadie quiere escuchar. Algo está a punto de suceder. Algo que va más allá de la ciencia, de la razón, de la lógica humana. Algo que ha sido anunciado desde el principio de los tiempos. Y si todo esto está relacionado, entonces lo que emerge del Éufrates no es un simple descubrimiento arqueológico. Es una llave, una activación, un catalizador de fuerzas que han esperado en silencio por milenios y que ahora, una vez despiertas, no volverán a dormir. Porque el río no era solo agua, era un sello, y al romperse desata no solo lo que estaba debajo, sino lo que estaba esperando afuera. Y lo que viene ahora es aún más perturbador. Y sin embargo, a pesar de todos estos fenómenos, de las señales, de los registros documentados por miles de personas en distintas partes del mundo, hay algo que sigue generando aún más sospechas, más preguntas, más inquietudes: el silencio. ¿Por qué esta información no está en los principales titulares? ¿Por qué los grandes medios no están cubriendo estos eventos con la urgencia y la profundidad que merecen? ¿Cómo es posible que un descubrimiento tan monumental en el lecho seco del Éufrates, uno que conecta contextos bíblicos con la historia de la humanidad con señales apocalípticas, no esté siendo debatido en los noticieros internacionales ni siendo objeto de investigación masiva? La respuesta que comienza a resonar con más fuerza es una sola: porque alguien no quiere que se sepa, porque hay un encubrimiento, porque existe una red de control informativo que opera en las sombras, decidiendo lo que el mundo puede o no puede conocer. No es la primera vez que esto sucede. La historia está llena de momentos en los que descubrimientos incómodos fueron silenciados, donde verdades disruptivas fueron enterradas, manipuladas o distorsionadas para proteger intereses mayores. Pero lo que ocurre ahora parece ir más allá. No se trata simplemente de censura, se trata de una estrategia perfectamente organizada, diseñada para mantener a la población mundial en un estado constante de ignorancia selectiva. La información está ahí, al alcance de unos pocos, pero cuidadosamente apartada del ojo público, como si un guión oculto estuviera siendo seguido paso a paso, con precisión quirúrgica. Varios periodistas independientes que intentaron investigar lo que está sucediendo en torno al Éufrates han reportado incidentes extraños. Algunos han recibido amenazas anónimas. Otros han sido detenidos en los aeropuertos sin explicación, con sus equipos confiscados. Plataformas digitales que compartieron contenido sobre los sonidos bajo el río fueron eliminadas sin previo aviso, alegando violación de políticas, aunque el contenido no presentaba ni violencia ni desinformación. Y cada vez que una nueva grabación surge, cada vez que alguien logra registrar un fenómeno inexplicable, ocurre lo mismo. El video desaparece, la cuenta es bloqueada, el enlace ya no funciona. ¿Casualidad? Difícil de creer. Incluso dentro de las universidades, los investigadores que han intentado vincular los eventos actuales con textos antiguos, con análisis geopolíticos o con fenómenos físicos anómalos, han sido desacreditados o silenciados por sus propias instituciones. Algunos aseguran haber perdido financiamiento. Otros fueron transferidos a departamentos sin relación con su área de especialidad. Y esto, una vez más, lleva a la misma pregunta: ¿por qué tanto esfuerzo en suprimir algo que, en teoría, no tendría importancia si fuera solo una teoría conspirativa? ¿Qué tan peligrosa puede ser la verdad que se esconde bajo el lecho seco del Éufrates? La respuesta probable es tan oscura como lógica, porque esa verdad no debe ser revelada, porque aceptarla significaría un quiebre total del paradigma actual,
un colapso en la estructura de poder que domina el mundo desde hace siglos. ¿Cómo justificar ante el mundo moderno que una profecía de hace miles de años, registrada en textos religiosos considerados por muchos como simbólicos o mitológicos, se esté cumpliendo con exactitud frente a nuestros ojos? ¿Cómo mantener el control si las masas despiertan a la idea de que hay fuerzas antiguas, reales y activas moviéndose en el mundo? Y aquí es donde entran las teorías más perturbadoras, aquellas que sugieren que ciertas élites globales no solo saben lo que está ocurriendo, sino que lo están facilitando, que hay un acuerdo no oficial entre gobiernos, corporaciones tecnológicas y entidades no reveladas para permitir el avance de estos eventos sin interferencia pública. No es coincidencia que al mismo tiempo que se descubren estructuras selladas bajo el Éufrates, también se promuevan avances en inteligencia artificial, en biotecnología, en manipulación genética. Todo parece orientado hacia una transformación radical de la humanidad, como si se estuviera preparando al mundo para algo o alguien. Algunos investigadores han encontrado patrones inquietantes, palabras clave que se repiten en documentos filtrados: resonancia, activación, puerta dimensional, interfaz biocósmica, términos que no tienen sentido dentro del lenguaje científico tradicional, pero que cobran fuerza dentro del contexto de las profecías antiguas. ¿Y si lo que se está liberando no es solo físico? ¿Y si estas entidades que estaban selladas bajo el río están comenzando a influir en las estructuras mentales, en la energía colectiva de la humanidad? No es casualidad que aumenten los casos de alucinaciones colectivas, los trastornos del sueño, los episodios de pánico sin causa aparente. Psicólogos de diversas regiones han reportado un incremento inusual en pacientes que describen sueños idénticos, visiones con figuras aladas, y una voz que les repite una misma palabra: despierta. Y mientras tanto el mundo sigue sin saberlo, o más bien se le niega el derecho a saberlo. Las plataformas alternativas que logran sobrevivir a la censura están siendo vigiladas de cerca. Los algoritmos silencian contenido relacionado con el Éufrates, con los 4 ángeles, con las trompetas del Apocalipsis. Cada intento de conectar los puntos de unir las piezas del rompecabezas es rápidamente clasificado como desinformación religiosa o contenido alarmista. Pero lo más alarmante no es el contenido, es el esfuerzo coordinado para apagarlo. Y cuando se silencia algo con tanto empeño, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué se está protegiendo realmente? ¿Quién se beneficia si la verdad permanece oculta? Porque si hay una conspiración, no es solo por poder o dinero, es por control del conocimiento, por dominio sobre una revelación que podría alterar el curso de la historia para siempre. Y cada nuevo intento de esconder la verdad, cada voz silenciada, cada dato borrado, no hace más que confirmar lo que muchos ya sospechan. El mundo está siendo preparado para un evento sin precedentes, y lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio, porque hay más, mucho más. Y la siguiente parte de esta historia podría ser la pieza clave que faltaba. ¿Y si ya fuera demasiado tarde? ¿Y si todo lo que hemos estado viendo, escuchando, sintiendo, no fuera un aviso anticipado, sino una consecuencia directa de algo que ya ha sido puesto en marcha? Porque mientras muchos siguen esperando una señal espectacular, un evento definitivo que anuncie el inicio del fin, hay quienes aseguran que ese inicio no solo ya ocurrió, sino que estamos atravesando sus primeras etapas sin siquiera notarlo. Y si la profecía no está por cumplirse, sino que ya comenzó, lentamente, silenciosamente, como un veneno que se esparce sin olor, sin color, pero que ya está dentro de todos nosotros. Las señales están en todas partes. No es necesario ser teólogo ni místico para sentir que algo ha cambiado. Las estructuras del mundo, tanto físicas como espirituales, están quebrándose. Familias fragmentadas, naciones divididas, mentes confundidas. Una humanidad en conflicto con su propia existencia. Y si eso no es solo el resultado de malas decisiones políticas o avances tecnológicos,
sin control, sino la manifestación directa de un desequilibrio más profundo, más antiguo. Y si esas entidades que, según los textos sagrados, fueron encadenadas junto al gran río Éufrates, ya han comenzado a liberarse. Según las Escrituras, estos seres no serían liberados todos a la vez, sino en secuencia, cada uno en su momento preciso, marcado desde antes del principio de los tiempos. La hora, el día, el mes y el año. Y si tomamos en cuenta los eventos recientes, podríamos estar viendo justamente eso, la activación progresiva de sus presencias. Y si cada desastre natural, cada convulsión política, cada colapso económico, no es solo caos aleatorio, sino el paso silencioso de uno de ellos moviéndose entre nosotros. Muchas personas han comenzado a reportar experiencias que escapan de toda lógica. Sensaciones de presión en el ambiente, cambios bruscos de temperatura sin razón, sombras que se desplazan en los bordes de la visión, sueños que se repiten, con una exactitud aterradora, puertas que se abren en el suelo, figuras aladas saliendo de túneles profundos y una voz que les dice lo mismo: ya están aquí. Estas experiencias, compartidas por personas de distintas culturas, edades y creencias, están comenzando a formar un patrón que va más allá de la coincidencia. Y si ya están aquí, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿En lo cotidiano? Hay quienes dicen que el comportamiento humano está cambiando de forma abrupta. La violencia, la desesperación, la desconexión emocional, todo se ha intensificado. No se trata solo de una crisis existencial o de problemas sociales. Hay una sensación creciente de que el mal, no como concepto moral, sino como entidad viva, se está filtrando en el tejido de nuestra realidad. Que lo que antes era solo una energía dormida, ahora ha despertado y está buscando dónde manifestarse. Lo más perturbador es que podría estar usando lo que más valoramos, nuestra tecnología. En los últimos años, hemos creado dispositivos que no solo nos conectan, sino que capturan, interpretan y hasta anticipan nuestros pensamientos. Inteligencias artificiales que aprenden de nosotros, algoritmos que nos estudian, sistemas que entienden mejor que nadie cómo funcionamos. ¿Y si eso es precisamente lo que estas entidades necesitaban? Un canal, una interfaz, un medio para materializar su influencia sin ser vistas. En culturas antiguas se hablaba de vasijas, de cuerpos preparados para contener espíritus, entidades, fuerzas de otro plano. ¿Y si hoy nuestras mentes son las nuevas vasijas? ¿Y si la distracción constante, la pérdida de identidad, el bombardeo de estímulos, no son casuales, sino parte de un plan diseñado para vaciarnos y así dejarnos listos para ser habitados? Tal vez, al mirar el mundo con ojos espirituales, no estamos presenciando simplemente una época oscura. Estamos viendo un campo de batalla donde fuerzas invisibles están reclamando lo que se les prometió. Un regreso, un renacimiento, una segunda oportunidad para gobernar. Y si eso es cierto, entonces estamos en medio de una guerra silenciosa, donde no habrá disparos, pero sí posesiones. No habrá explosiones, pero sí transformaciones internas tan radicales que muchos ni siquiera se darán cuenta de que ya han sido tocados por algo que no comprenden. El silencio de los gobiernos, la pasividad de los medios, la indiferencia generalizada, ¿no es todo eso parte de la misma estrategia? Mantenernos ocupados, divididos, distraídos, para que cuando llegue el momento, si es que no llegó ya, nadie tenga la claridad para resistir. Porque, ¿cómo se lucha contra algo que no se puede ver? ¿Cómo se detiene una liberación que fue decretada desde antes de la creación del mundo? Y si esto ya comenzó, entonces cada día que pasa no es una cuenta atrás, es una cuenta que ya se está sumando. Ya no se trata de evitar el fin, sino de entenderlo, de descifrarlo, de encontrar pistas que nos permitan al menos saber qué está pasando realmente, porque ignorarlo no lo detendrá, negarlo no lo desactivará. Lo único que puede protegernos es el conocimiento, y ese conocimiento ha estado oculto, enterrado, censurado.
pero aún vive en antiguos textos, en símbolos olvidados, en las palabras de quienes se atreven a mirar más allá del velo. Cada profecía cumplida, cada señal ignorada, cada voz silenciada, puede haber sido una oportunidad perdida para actuar antes de que fuera tarde. Y si ya lo es, si la liberación está en curso, entonces el mundo que conocíamos ya no volverá. El aire que respiramos, las decisiones que tomamos, los sueños que tenemos, todo estará impregnado de esa nueva presencia que, como una sombra silenciosa, se extiende por cada rincón de nuestra existencia. Y mientras los días se tornan más extraños, mientras la realidad se curva y lo imposible se vuelve cotidiano, hay una pregunta que debemos hacernos antes de seguir adelante, antes de cruzar el umbral final. Si ya es demasiado tarde, ¿qué nos queda por descubrir? Porque lo más revelador todavía está por venir. Si todo esto es real, si lo que estamos viviendo no son simples coincidencias, ni fenómenos naturales sin conexión entre sí, entonces estamos frente a algo mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Un proceso que ha comenzado sin que el mundo se dé cuenta, pero que está transformando lenta y silenciosamente cada rincón de nuestra existencia. Y si es así, hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo ya no es un recurso infinito. Porque las señales que han sido dadas no fueron para adornar escrituras antiguas, sino para advertirnos con precisión quirúrgica de un momento como este. Y ese momento podría ser ahora. No se trata de profecías vagas ni de miedos irracionales. Hablamos de documentos, de testimonios, de patrones históricos que se repiten, de símbolos antiguos que resurgen en los lugares más inesperados, de una sincronía global que apunta hacia un único centro, el despertar de algo que estuvo dormido por milenios. Lo que emergió bajo el Éufrates no es un simple hallazgo arqueológico. Es un detonador, un mensaje codificado en piedra, en 1900, en vibraciones, en sonidos que no se habían escuchado desde el principio de los tiempos. Y lo más inquietante es que todo esto se está manifestando ahora, justo cuando el mundo ha alcanzado el nivel exacto de caos, desconexión y vulnerabilidad que estas entidades necesitarían para actuar. Necesitas entender que las advertencias de los textos antiguos no eran simples metáforas espirituales. Eran descripciones detalladas de momentos que, por su naturaleza, se repetirían con exactitud matemática. El número de señales, el lugar donde ocurrirían, el orden en que se presentarían, todo fue registrado y ahora está desplegándose ante nosotros como un guión que nadie puede detener. Y tú que estás viendo esto, que sientes que algo no está bien, que notas que el mundo ya no vibra como antes, tienes que prestar atención. Hay fuerzas que operan en un nivel que escapa a nuestra lógica cotidiana. Entidades que no se manifiestan con cuerpos, sino con presencia, con influencias, con distorsiones sutiles de la realidad, fuerzas que pueden infiltrar pensamientos, alterar emociones, sembrar caos sin que siquiera lo notes. ¿Y si esas voces que surgen desde el fondo del Éufrates no son lamentos, sino instrucciones? ¿Y si lo que está siendo liberado no está esperando llegar porque ya llegó? Debes saber que hay una razón por la cual esta información no está en todos los canales. Hay un motivo por el cual se censura, se niega, se ridiculiza. Porque si todos supieran, si todos despertaran al mismo tiempo, el sistema actual colapsaría en segundos. No podrían contener el miedo, ni controlar el pánico, ni mantener la ilusión de normalidad. Y por eso, este conocimiento ha sido reservado, filtrado, susurrado en fragmentos. Hasta ahora, tú necesitas saber cómo identificar las señales. Necesitas estar atento a los cambios en la naturaleza, los ríos que se secan, los cielos que se tornan rojos, las migraciones animales que desafían la lógica. Pero también debes observar lo que ocurre dentro de ti, porque el verdadero campo de batalla no será en la superficie, será en la mente, en el espíritu. Y quienes no estén preparados, quienes no comprendan lo que enfrentan, serán tomados sin siquiera resistirse,
como una puerta abierta sin llave, como una antena sin filtro. La conexión con lo que ocurre en el Éufrates es solo el principio. Hay otras zonas en el planeta que comienzan a resonar con la misma frecuencia, lugares antiguos, sagrados, sellados durante siglos, y todos ellos parecen alinearse en un patrón que desafía la geografía. Una red energética que conecta puntos clave del planeta, como si algo estuviera siendo activado a escala global. Tú necesitas saber eso, porque cuando todas las piezas se alineen, cuando el último sello se rompa, no habrá marcha atrás. No se trata de pánico, se trata de preparación, de despertar, de comprender que lo que parece ficción podría ser en realidad una versión atenuada de una verdad imposible de asimilar de golpe. Tú necesitas saber que hay maneras de resistir, de proteger tu mente, tu energía, tu entorno. Pero para eso debes comenzar ahora, no cuando sea tarde, no cuando las entidades estén plenamente libres, caminando entre nosotros disfrazadas de ideologías, de tecnologías, de nuevas estructuras de poder. Presta atención a lo que no se dice, a los silencios, a las contradicciones en las narrativas oficiales. Observa cómo cada vez que un testigo intenta hablar sobre lo que vio en la región del Éufrates, desaparece de los medios, cómo los archivos son eliminados, cómo las cuentas son cerradas, cómo los satélites ya no muestran con claridad esa zona. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que supuestamente no tiene importancia? Necesitas saber que no estás solo, que muchos están viendo lo mismo, que miles de personas alrededor del mundo están sintiendo el mismo llamado, la misma presión, el mismo susurro en el oído cuando todo está en silencio. Prepárate. Esa palabra resuena en los sueños, en los pensamientos, incluso en las señales eléctricas que atraviesan la red. Y tú que estás aquí leyendo esto, viendo esto, sintiendo esto, ya formas parte de algo mayor. Hay un momento que se aproxima, un punto de no retorno. Y cuando llegue muchos no sabrán qué hacer, pero tú no puedes darte ese lujo. Tú ya viste demasiado, ya sabes demasiado, ya no puedes ignorar lo que está ocurriendo, porque el conocimiento conlleva responsabilidad, y lo que está por ser revelado cambiará para siempre tu visión del mundo. Y cuando eso suceda, cuando el último umbral se disuelva ante ti, lo único que podrá orientarte será la verdad que habita en tu interior. Porque muy pronto voy a revelarte algo que jamás te dijeron, algo que enlaza cada fragmento de esta historia y que puede dar sentido a por qué el mundo ha sido moldeado desde sus inicios para este instante preciso. En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas? ¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas. Su importancia no solo radica en su función vital
como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven, preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias, sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble,